Tanto Guatemala como El Salvador sufrieron derrotas en el inicio de su camino en la Copa del Mundo de Fútbol Playa allá en Seychelles, y por eso es que hoy vengo a repasar lo que fueron esos primeros encuentros y también qué se viene en los siguientes partidos para estas dos selecciones en búsqueda de su clasificación a la siguiente ronda. Bueno, y como mencionaba en la introducción, no fue el inicio más positivo para las dos selecciones representantes de la CONCACAF en el Mundial de esta disciplina allá en territorio africano, en Seychelles, aunque quedan sensaciones también de que se puede llegar a mejorar, es decir, si vemos los resultados, evidentemente no es lo mejor, pero más allá de eso se podía ver en el desarrollo del partido momentos donde ambas selecciones, tanto Guatemala como El Salvador, dejaron con qué soñar de cara a los siguientes partidos. Sobre todo el caso de El Salvador, que tenía enfrente un rival muy complicado, la selección actual campeona y la mejor históricamente en esta disciplina. Entonces, pues insisto, sensaciones agridulces evidentemente, pero que algo queda de esperanza de cara a los siguientes partidos. Pero antes de hablar de todo eso, primero vayamos a lo que sucedió, a los encuentros en el debut de estas dos selecciones. Primero con Guatemala, que fue desde el día de ayer. Ya les había adelantado que era el primer partido de todo este mundial, ese enfrentamiento entre Guatemala y Japón, que también marcaba el debut de los chapines en las Copas del Mundo de esta categoría, y que fue muy temprano, si no me equivoco, a las 5 de la mañana, casi madrugada aquí en Centroamérica, cuando inició ese partido. Y de una vez, muy rápido, un par de minutos tras el inicio del partido, Guatemala hizo historia porque se puso en ventaja. Bernie Marroquín aprovechó una mala salida de un defensor japonés, le robó el balón, encontró también al arquero japonés mal situado y de una vez remató para hacer historia y marcar su nombre en letras doradas para esta selección chapina, porque era el primer gol de esta disciplina, y que además era un poco sorpresa, o bueno, no, bastante sorpresa frente a una selección japonesa que es muy fuerte, y Guatemala estaba en ventaja. Sin embargo, la alegría duró muy poco, porque en el saque tras el gol, Japón pudo ir llegando hasta el arco de Guatemala, y si no me equivoco fue una chilena de Ryota Tsuboya para poner el 1-1 muy rápido. Se acababa la alegría de los chapines, o bueno, una alegría que realmente no se iba a borrar por ese primer gol, pero que ya no estaban en ventaja. Pero es que en el saque, después del gol de Japón, apareció Miguel González, que remató un poco mordido, pero un poco de complicidad entre la barrera, el defensa que estaba en el arco y el arquero también asiático dejaron que el balón ingresara, y Guatemala de inmediato reinstauró su ventaja. Así que estaba siendo un partido bastante loco y muy positivo para la selección centroamericana. Eso sí, antes de irse al descanso o al tiempo entre la primera y la segunda parte, llegó el empate de la selección de Japón. Kosuke Matsuda puso el 2-2 cuando faltaba 1 minuto y 34 segundos de ese primer periodo, pero aún así estaba siendo un resultado muy positivo para Guatemala. Es cierto que si nos íbamos a las estadísticas ya a finales del partido, Japón duplicaba a Guatemala en prácticamente todo, en remates a puerta. Era un dominio de la selección asiática y más o menos era la sensación durante el partido, pero Guatemala estaba aguantando bastante bien. Tanto así que en todo el segundo periodo, en esos 12 minutos, no se movió el marcador. Seguía un 2-2, Guatemala estaba aguantando. El tercer periodo comenzó exactamente igual, pero cuando ya pasaron 4 minutos y Japón empezó a pisar el acelerador porque se vio contra las cuerdas, necesitaba la victoria, pues empezaron a llegar los goles. Primero Takeru Furusato puso el ya 3-2, ya la ventaja para los japoneses, y ahí empezaron a caer los otros 3 goles restantes. Takuya Akaguma cuando faltaban 7 minutos, Osu Moreira cuando faltaban 5 y Ryota Tsuboya, el que había abierto el marcador para los japoneses, o el que había puesto el 1-1, ponía ya el definitivo 2-6 para la selección asiática, y Guatemala desgraciadamente caía en su debut, insisto, con sensaciones de que hubo momentos, sobre todo en la primera y la segunda parte, donde pudo competir. Ya después en el tercer periodo se terminó cayendo Guatemala, pero pues al menos se consiguen los primeros goles, se consiguen buenas sensaciones. Se sabía que este no iba a ser un partido nada fácil, y pues termina cayendo así la selección chapina.
En el otro partido de este grupo A, que recordemos Guatemala está ubicada en el grupo A, estaban Seychelles y también Bielorrusia. Seychelles, la selección local, Bielorrusia, otra de las que son muy fuertes, y la selección local terminó cayendo 3-6, compitió aún así también relativamente bien, pero Bielorrusia, que era la favorita, se terminó imponiendo, y así es como queda entonces la clasificación de este grupo A, como lo pueden observar. Bielorrusia con esos 3 puntos se coloca a la cabeza, Japón también con 3 puntos, y ya después vienen tanto Seychelles como la selección de Guatemala, que están de momento sin puntaje, pero que quedan a la espera de ver si pueden dar la vuelta a esta situación en las fechas 2 y 3 y algunas sorprender, porque ya lo habíamos adelantado, las favoritas eran Bielorrusia y también Japón por su posición, por su historia, por su ranking, y Seychelles, selección local, es de estas selecciones que usualmente no compite tan bien, y Guatemala, que está haciendo su debut. Entonces pues habrá que esperar a ver qué sucede en las siguientes fechas. Por el momento va sucediendo todo lo que estábamos esperando. Y en el otro partido que involucraba a las selecciones de la CONCACAF, involucraba a esta selección que está por acá, que es El Salvador, también cayeron derrotados. Ese partido fue el día de hoy, hace unos minutos, y por eso estaba esperando que finalizara para poder hacer esta cobertura. 3-1 se terminó llevando la selección sudamericana la victoria. Eso sí, El Salvador compitió durante muchísimo rato. Fue un partido bastante cerrado. Brasil se puso en ventaja cuando llevábamos más o menos 5 o 6 minutos de la primera parte. Apareció Rodrigo para poner a Brasil en ventaja, y se iba encaminando el partido hacia lo que se preveía en la previa, valga la redundancia. Pero El Salvador respondió bastante bien, no dejó que el gol los desanimara, no dejó tampoco que Brasil se les fuera encima, aguantó bastante bien el cierre de ese primer periodo y se fueron con el 1-0, y cuando estaba iniciando la segunda parte, justo en el inicio de ese segundo periodo, apareció Ever Ramos con un enorme gol, un remate que logró vencer al arquero brasileño, y se ponía el 1-1. El Salvador, la verdad es que estaba compitiendo bastante bien. Aquí de hecho en las estadísticas fue un partido mucho más parejo. Remates en total, ambas tuvieron 35 a puerta, pues Brasil tuvo 10, El Salvador tuvo 8, pero como pueden ver, un partido bastante parejo lo que fue este encuentro, y que habla muy bien de la selecta de los cangrejitos, porque pararse así frente a la actual campeona, frente a la selección número 1 del ranking, frente a la selección más grande históricamente de este deporte, pues habla muy bien de cómo está preparada esta selección centroamericana, pero sí no pudo resistir en la tercera parte. En el tercer periodo le sucedió, no voy a decir lo mismo que a Guatemala, porque fueron circunstancias distintas, pero bueno, en el papel fue lo mismo. Ahí fue donde se terminó cayendo El Salvador, porque llegaron a los 3 minutos el gol de Tanger, y cuando ya faltaban 7 minutos el gol de Lucao, para que Brasil se despachara con la victoria con relativa tranquilidad, pero igual lo sufrió para poder conseguir estos resultados. En el otro partido del grupo donde está ubicada la selección de El Salvador, que es el grupo D, el día de hoy temprano, Italia venció 7-4 a Omán, para que vean que el grupo está bastante parejo. 3 goles de diferencia entre Italia y Omán, y 2 entre Brasil y El Salvador, y así es como se ve la clasificación de este grupo D. Italia a la cabeza con esos 3 puntos, Brasil, que también se apunta las 3 unidades, mientras que El Salvador y Omán de momento no han sumado y van a tener que reponerse. Aquí también pues más o menos lo que se estaba esperando en el inicio. Italia es la actual subcampeona, de hecho cayó en la final del año pasado frente a Brasil, así que pues empiezan a definir los grupos, o a iniciar a definir con las selecciones favoritas consiguiendo los puntos, pero evidentemente todavía faltan fechas por definir quiénes son las selecciones clasificadas, y es precisamente lo que vemos por acá en el calendario. Ya se disputaron las primeras 2 columnas, digamos, de jueves y de viernes, y ya mañana, sábado, comienza la fecha 2. Ahí pueden ver a Guatemala en ese color rosado frente a Seychelles. Va a enfrentarse a la selección local, y es clave que Guatemala aquí consiga la victoria, porque es el partido más accesible, y si quieren llegar a la fecha 3 con posibilidades de clasificar, pues necesitan una victoria frente a Seychelles. Este partido, que será a las 9 de la mañana el día de mañana sábado, Seychelles, Guatemala, insisto, allá en territorio africano, así que para quienes quieran verlo, y de hecho me disculpo porque en la previa no les di los horarios de los partidos, ahora sí lo puedo hacer para esta fecha 2, insisto, 9 de la mañana Seychelles frente a Guatemala, esto para el sábado,
y para el domingo será cuando la selección de El Salvador dispute su segundo encuentro frente a Omán, y este será bastante más temprano. También tendrán que madrugar el domingo y lo tendré que hacer yo también para darle la cobertura a la selección de El Salvador, porque será a las 5 de la mañana de este domingo cuando Omán se enfrente a El Salvador. Así que pues veré, no sé si el video lo voy a subir apenas termine el partido de El Salvador, porque como pueden ver lo estoy haciendo por fecha. Ya hablamos de la fecha 1, el domingo sería el partido de la fecha 2, pero tal vez me espere, y muy posiblemente lo haga, al partido de Brasil e Italia, que se disputa a las 9 de la mañana el domingo, para poder ya hacer la cobertura con los resultados de ambos grupos en donde están involucradas las selecciones de la CONCACAF. Así que posiblemente sea por ahí de las 10 de la mañana, tal vez un poco más del domingo, cuando suba lo que sucedió en esa fecha 2, y ya después tendremos el lunes y el martes la fecha 3, ojalá con posibilidades todavía de que ambas selecciones consigan el pase, porque necesitamos de victorias, necesitamos de buenos resultados, tanto frente a Seychelles como frente a Oman, para que lleguen con vida a esa fecha 3, y ojalá el próximo jueves 8 de mayo ver a una de estas dos selecciones, o por qué no a las dos, en estos cuartos de final. Pero así es el comienzo de este mundial, un comienzo que, insisto, en los resultados no es tan positivo, pero tal vez en las sensaciones haya esperanza para pensar que se puede competir de cara a los siguientes dos partidos. Quiero conocer sus opiniones sobre todas las aficiones, tanto de Guatemala como de El Salvador, de cómo vieron a sus selecciones, de qué esperan para los siguientes partidos, si creen que se puede hacer la hazaña. Entonces los leo aquí abajo en los comentarios. Y como siempre, ya saben, estas disciplinas que tal vez tienen un poco menos de apoyo, pedirles su like si les gusta, para que esto pues pueda seguir funcionando, pueda seguir llegando a más personas. Igualmente siempre tendrán la cobertura. Lo que siempre les digo es la frecuencia y la cantidad de videos que tengan. Eso depende del apoyo que le den ustedes, así que todo el apoyo que le puedan dar a este video, compartiéndolo, también suscribiéndose si aún no lo han hecho, la verdad es que se los agradecería muchísimo. Y pues sé que para la gente de El Salvador y para Guatemala les hace ilusión esta cobertura, porque pues son categorías en donde pueden destacar y en donde lo están haciendo, están representando bastante bien a nuestra confederación allá en Seychelles, e insisto, ojalá que sea aún mejor en estos próximos días. Así que nos vemos el domingo para repasar lo que suceda en la fecha 2 de esta fase de grupos de la Copa del Mundo de Fútbol Playa.